Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Elige tu Vocación y esta vez nos encontramos con el licenciado en Comercio Internacional, James Demers. Hola, James, ¿cómo estás? A todo dar, David. Pues gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y bueno, voy a empezar a hacerte las preguntas para conocerte un poquito más. ¿Cómo fue que llegaste a elegir esta carrera? Ah, por la ambición del dinero, que quizá no fue la mejor opción y la mejor razón. Tenía yo otras pasiones y yo quería otras carreras, pero en mi lugar de residencia no había las otras opciones y mi mamá no me dejó ir a otros estados a estudiar. Entonces, de las opciones que yo tenía, esa fue la mejor, la que me gustó más. ¿Qué otras opciones tenías? Yo quería estudiar ingeniero civil. Ingeniero civil. Y sí, tenía que irme a Monterrey, digo, por las posibilidades que se me podrían haber abierto. Pero mi mamá, como una mujer tradicional mexicana de tener a sus pollitos cerca y yo para no tener problemas con mis padres, ¿no? No, y ella con el miedo de que me fuera a descarrilar, ¿no? Viviendo Solito solo. allá. Así es. ¿Hace cuánto tiempo terminaste la carrera? A ver, hace 20 años. 20 años, bastante tiempo. ¿Es lo mismo que comercio exterior? No. ¿Qué diferencia hay? Ahora sí existe una diferencia marcada. Comercio exterior es más como la parte aduanera, la parte de Incoterms, de legislación. Y comercio internacional ya viene una integración con mercadotecnia, con leyes en cada uno de los países, ¿no? Situaciones de generación de IP o de protección de trabajo intelectual. Ya es como es otro tipo de internacionalización o de conocimiento. ¿Y no, negocios internacionales también tiene parecido? Sí, pues comercio internacional es esa parte física operacional, ¿no? Así es como yo ya la veo, es la parte operacional de la situación. Y negocios internacionales es la estrategia del entendimiento de cómo va a funcionar esa operación, bajo qué leyes, bajo qué normativas, que es el comercio exterior, ¿no? Y los negocios internacionales. Entonces, en negocios internacionales para mí ya entra una estrategia fiscal, ya entra una estrategia de manejo de recursos, ¿no? Y el comercio exterior es en el país, en el momento donde estás generando esa operación, cómo funciona. Ok, ¿qué te gustó más de la carrera? Ah, el entendimiento o el background que te hace saber la operación general en muchas otras partes del mundo y cómo la parte cultural, social, política y económica de cada uno de estos elementos o gobiernos puede ser diferente y tienes que tener cuidado con las cosas que se van a generar en cada uno de esos espacios. Por ejemplo, en Francia la protección intelectual es muy restringida, ¿sí? Entonces cosas que generes en Francia que puedas mandar al mundo, pues realmente se tiene que quedar bajo la protección intelectual de Francia, ¿no? Cosa que no pasa en México. El uso de marcas, cosas así. Eso fue muy, muy interesante que me gustó. Y el tipo de profesores también que tuvimos que fueron como más personas dedicadas a eso y con más internacionales. ¿Qué tan absorbente fue la carrera? No mucho, ¿No? no mucho. Fue una carrera para mí sencilla, que es por eso que yo sabía que tenía más madera para muchas otras cosas, tal vez que me iban a demandar mucho más esfuerzo, pero para mí la parte de leyes, la parte de conocimiento de culturas, todo eso no es de geografías, ¿no? Geografía política no es difícil y por eso es que no fue muy absorbente para mí la carrera. Realmente la disfruté y la pasé muy bien. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran antes de entrar a la carrera?
Lo que les digo yo ahora a los jóvenes que conozco, terminando tu preparatoria, sal y sirve en algún proyecto social por 2 años, 3 años, conoce la realidad de las familias a tu alrededor o en otras partes, intégrate con tu comunidad o con otras comunidades donde puedas ver las vidas de otros. Y entonces regresas y tomas una carrera, ¿no? Una profesión donde ya tu toma de decisión ya es más madura, ya encuentras necesidades que quizá quieras satisfacer y la selección de tu carrera va a ser mucho más puntual. Y si es una carrera genérica como contabilidad o administración, cualquier universidad va a ser muy buena para hacerlo. Son conocimientos generales, básicos, que no tienes que pagar cantidades de dinero exorbitantes para la carrera. Sin embargo, la especialidad, una maestría o una especialización, eso es donde va a estar tu diferenciador en el marco laboral. Muy bien. Eso me habría gustado que me dijeran. Yo terminé a los 21 años mi carrera de ahí. A los Entonces, 21 años. mm. ¿Y te gustó la carrera ya después? No querías la carrera, querías otra carrera. ¿Y ya después te gustó, te gusta? Fíjate que es parte de lo que hago ahora en la parte de negocios internacionales, no de comercio exterior, pero la parte de negocios internacionales. Y yo después de haber terminado mi carrera a los 21 años, yo tenía beca en la escuela en la que tenía, entonces no había un financiamiento, yo no estaba atado a tener que pagar el crédito que se me había dado para mis estudios. No quise trabajar tan temprano a mis 21 años. Entonces, viajé por un año, hice un servicio social por otros 2 años, y entonces cuando ya estaba a mis 25 años diciendo, bueno, ok, ya tengo que trabajar, yo ya estaba desactualizado en la parte Sí. de legislación, en la parte de comercio exterior en mi campo. Ya había entrado el comercio de NAFTA, ¿no? Ya había cambiado algunas leyes, entonces yo tenía, después de esos 4 años, que tomar una reactivación o un refresh de lo que había estudiado. Entonces, hey, ¿Qué logros y qué tropiezos has tenido como profesionista? logros, creo que he buscado maneras de poder ayudar a crecer a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Muchas veces personas que dependen de mí o a quienes yo tengo de una u otra forma la administración de estos recursos. Y tropiezos es que a veces me he cobrado lo chino y no ha sido bueno. Yo me siento mal y he tenido que regresar y decir, oye, perdón, ¿no? Sí. Sin embargo, las circunstancias y las situaciones a veces te empujan a hacer eso y reacciones de buscar que justicia y que quizá no existe, ¿no? No se puede. Entonces, te hacen generar, a veces yo reacciono con los guts, ¿no? Las entrañas y a veces no es bueno. Esa parte profesional, reaccionar con las entrañas no es bueno. Eh, Tienes una especialidad en finanzas europeas y ética. ¿Me puedes platicar un poquito de esa especialidad? ¿De qué trata? ¿Qué sí, haces? claro. Entonces, dentro de mi carrera de comercio internacional, estábamos estudiando la parte de manejo de bolsas, ¿no? Bolsas de valores, porque manejas acciones de otras empresas y son internacionales y cómo se evalúa. En ese entonces, hace 21 años, ¿no? 22 años que yo estaba estudiando todo eso, la parte de la comunidad europea era un boom, el entendimiento de cómo se integraban estas bolsas de valores, estos poderes accionarios de empresas transnacionales o entre de la misma comunidad, era algo importante. Entonces, por eso estudié finanzas europeas, esa especialidad de finanzas europeas, para entender cómo podría ser una oportunidad para mí. Y ética, porque en la parte de manejo de acciones o de bolsas de valores, realmente ahí es donde vi que, híjole, ¿no? Tampoco quería meterme en eso porque estás jugando, tú como broker, comisionas por cada operación que se ejecute con el dinero de otros, ¿no? Y
tienes que tener cuidado porque el manejo de información privilegiada puede llevarte a otro tipo de situaciones que puedan lastimar o puedan lastimar las operaciones de otras empresas o de aquellos que están poniendo dinero. Entonces, quería yo entender cómo funciona eso, porque para mí sigue siendo interesante cómo los brokers, hablando, ustedes han visto muchísimas películas de Bolsa de Valores o de Wall Street, ¿no? Sí. Cómo lucran con la... ¿Cuál es la palabra? Con el deseo de generar mayor rendimiento de aquellas personas que tienen el activo. Y tú solamente estás cobrando una comisión, ¿no? Pero es como aquellos que venden, bueno, no venden los boletos de lotería, pero si tú ganas el boleto, la lotería es porque le quitaste el dinero a alguien más, que tal vez buscó poder tener un poquito más de ingreso para llevar más leche o pan a su casa, ¿no? Y tú le estás quitando ese dinero a esa persona. Entonces, no hay un trabajo real de eso, sino solamente es manejo de palabras y de envolver a las personas y de ventas muy, muy filosas, es muy astuto para hacerlo. Entonces, por eso es la parte de ética, ¿no? ¿En qué trabajas actualmente? Yo soy business manager de la operación de traducción de una iglesia Ok. internacional. ¿Qué haces ahí? Yo soy el que controla y decide como cuánto deben de ganar las personas alrededor del mundo o haciendo ciertas actividades de acuerdo a sus costos de vida o el mercado y la demanda y oferta de los recursos dentro de ese país para esta actividad. Y llevo como la administración del profit and losses, el P&L o de los beneficios y las pérdidas, aunque es una organización sin fines de lucro, se debe de manejar correctamente los recursos porque al final se da respuesta en qué se utilizó estas cosas, ¿no? Entonces, no soy la persona amigable para aquellos a quienes les dice, sabes que este año ya se va a tener que pagar tanto porque puedo conseguir recursos por tanto. Entonces, ¿quieres continuar con nosotros? Va a ser así, ¿no? Eso hago. En este momento, ¿qué necesidades tiene el país de acuerdo a tu carrera? Pues si hablas del país de México, no estoy yo a vivir en México, sin Bueno, embargo, ¿dónde si estás ahorita? hablamos ¿Verdad? sin embargo, hablamos de la juventud y del crecimiento laboral que yo veo, es programación de código. Yo creo que la generación de plataformas, vías virtuales, internet o de otro de estilo, lleva mucha programación de código. Los chicos deben aprender esto porque es una forma de entender las plataformas en las que las personas se acercan y entonces de forma quizá individual pueden identificar la necesidad que tienen y tratar de satisfacerla. Y la otra es la creación de contenido o de edición de video, ¿no? en un canal de video, pero la conceptualización de la idea, ser lo suficientemente creativos que cuando estás tratando de absorber la idea o lo que se está tratando de transmitir, sea lo suficiente puntual, rápido, objetivo y conectes con esas personas. Porque crear contenido, pues a lo menso no funciona de nada, sino tiene que ser más específico y ayudar a otros a encontrar su necesidad. Y para eso se necesita lectura de comprensión, Claro. ¿no? Que las personas lean y entiendan tu oración, tu frase y lo transmitan. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva en general? En general, a mí me gusta ser feliz. A mí mi perro atrás ladrando, mis hijas, el clima, las playas, la comida, la vida en sí, a mí me motiva todo eso. Yo, platicando de la pandemia con mi esposa, que pensé, o sea, ¿qué cambiaría yo, no? O sea, si me diera la pandemia, ya el coronavirus, y entonces sobrevivo al coronavirus, y ya todo está bien, ¿habría algo que cambiaría para poder tomar mejor mi vida?
Y la respuesta es, pues, no mucho, ¿no? O sea, la verdad es que yo no vivo para trabajar, yo trato de hacer las cosas que hago en la casa para mis hijas, ¿no? Y de acuerdo a su tiempo y a su etapa, les tengo mascotas, les construí una casita de un club, ¿no? Una casita de árbol, querían gallinas, les puse su gallinerito chiquito, conejos. Entonces trato de generarles a ellas, porque eso es mi motivación, que ellas también estén agradecidas con todo lo que tienen, recuerden las bendiciones que han recibido sus padres, mis padres, sus abuelos, para entender su realidad y por qué es que están donde están el día de hoy. Entonces, eso me motiva la vida. Pues muchas gracias, James, por la entrevista, gracias por tu experiencia. ¿Qué les dirías a los chicos que quieren inclinarse por tu carrera? ¿Qué consejos les das? ¿Por comercio internacional? Sí, O por esa negocios carrera. internacionales, que estén dispuestos a no juzgar, a entender que la idiosincrasia de otras culturas es totalmente diferente a la nuestra, que tampoco cataloguen a su misma cultura, al tipo de negocio en México, como algo ya está pactado o algo, sino todos tienen una posibilidad y todos tienen una oportunidad diferente. Entonces, si tú estás dispuesto a aprender leyes, a entender cómo encontrar un beneficio a través de dar otro beneficio a otra persona, sin lastimar derechos humanos, derechos de los niños, tener un comercio justo, dar a las personas que efectúan el trabajo, porque a veces el intermediario, el estratega es el que genera más dinero que aquel campesino que está realmente haciendo el trabajo duro, ¿no? O aquel diseñador que es quien está frente a la computadora 2 horas, 3 horas, 12 horas. O sea, la parte operativa hay que darle valor. Y entonces, si tú estás buscando la parte internacional, pensando que vas a viajar mucho, pues tal vez mejor sea Aeromozo, ¿no? Pero porque en los negocios internacionales no necesariamente, yo no he viajado en los últimos 4 años a ninguna parte del mundo, y hablo con personas de todo el mundo todos los días, ¿sí? Y me integro junto a sus culturas y a las relaciones y a la forma de hacer negocios con ellos sin necesidad de tener que ir allí. Entonces, negocios internacionales es hablar con personas, no es ir a visitar lugares, ¿no? Entonces, Es lo eso es lo importante que que yo se les tiene diría. que saber de la diferencia, ¿no? Pues muchas Claro, gracias, claro. James, por la entrevista. Te deseamos mucho éxito en lo que viene y pues muchas gracias. Cuídense mucho, denle like y compartan.